Hola chicos y chicas, nos encontramos en el taller de educación vial. En la sesión de hoy vamos a desarrollar el tema de la velocidad. Uno de los factores de riesgo en la conducción es la velocidad excesiva o inadecuada. Gran parte de los accidentes de tráfico que se producen en nuestras ciudades y carreteras se puede relacionar con el exceso de velocidad. Con exceso de velocidad, cualquier accidente en el que te veas envuelto va a tener unas consecuencias mucho más graves. La velocidad excesiva o inadecuada ejerce una influencia muy negativa sobre tus capacidades para conducir y te expone con mucha facilidad a situaciones de alto riesgo. La velocidad adecuada puede ser considerada como un factor protector frente a los accidentes de tráfico. La velocidad excesiva o inadecuada es, junto con las distracciones y el alcohol, una de las principales causas de accidentes de tráfico. Se producen 1 de cada 5 accidentes con víctimas por exceso de velocidad. No olvides que la velocidad excesiva o inadecuada causa directamente una gran cantidad de accidentes y siempre agrava las consecuencias de los que se producen por esa o cualquier otra causa. La probabilidad de morir o sufrir lesiones graves permanentes es mucho mayor en un accidente con velocidad excesiva que en otro con una velocidad más moderada. La explicación de este hecho la encontramos en las leyes de la física. Un vehículo en movimiento acumula una energía denominada cinética. Esta energía aumenta en función del peso y de la velocidad del vehículo. Por este motivo, circular con tu vehículo por encima del límite de velocidad con tan solo unos pocos kilómetros por hora de más significa que una gran cantidad de energía extra se acumula. Por ejemplo, si colisionas contra un objeto rígido, el impacto puede compararse a saltar con tu vehículo desde un determinado edificio. Si vas a 50 km por hora, equivale a caer desde un tercer piso. Si vas a 120 km por hora, equivale a caer desde el piso 14º. Y si vas desde 180 km por hora, equivale a caer desde el piso número 36. Cuidado siempre con los peatones y ciclistas. Estos son víctimas del exceso de la velocidad de los vehículos. A 30 km por hora tan solo el 5% fallecerá. A 50 km por hora la proporción de muertos se aproxima al 50%. A 80 km por hora prácticamente todos los peatones atropellados morirán. Entre 30 km por hora y especialmente entre los 40 y los 55 km por hora, la probabilidad de causar una discapacidad a un peatón como resultado del atropello es ya muy significativa. Las limitaciones de velocidad son un instrumento importante y justificado para reducir las tasas de accidentalidad. La velocidad moderada es siempre un factor protector frente a los accidentes de tráfico. Muchos conductores opinan que las limitaciones de velocidad actuales son exageradas, ya que las mejoras técnicas de los vehículos y de carreteras podrían permitir circular a mayor velocidad con total seguridad. Pero esta opinión no se corresponde con la realidad, pues el problema es que al aumentar la velocidad se potencia el error humano. La velocidad hace que te sea más difícil evaluar correctamente las situaciones de tráfico, ya que reduce la cantidad y la calidad de la información que puedes recoger del ambiente. La velocidad deja menos tiempo para la toma de decisiones, por lo que tu elección de respuesta será más precipitada y probablemente menos correcta. La velocidad hace más complicada la ejecución de determinadas maniobras o la rectificación de los errores. La velocidad aumenta el riesgo creado por otros factores tales como las distracciones, el alcohol, la fatiga, la somnolencia, etc. Aunque nuestros vehículos y nuestras carreteras sean técnicamente mejores, los seres humanos cometemos más errores a medida que aumentamos la velocidad a la que circulamos. Los humanos no somos técnicamente mejores en la carretera. Los límites de velocidad tuvieron su origen en las etapas críticas en el suministro de combustible, alrededor de 1973, en Estados Unidos. Fue también el país que estableció los límites de velocidad más drásticos. Lo establecieron en 55 millas por hora. Sin pretenderlo, esa medida redujo considerablemente los accidentes de tráfico y su gravedad. En general, siempre que se reducen los límites de velocidad, la situación en el tráfico mejora y siempre que se incrementan estos límites, el número y la gravedad de los accidentes aumenta. Hay conductores que piensan
que respetando los límites de velocidad permitidos siempre circularán de manera segura. Sin embargo, hay muchas circunstancias en las que no superar la velocidad máxima no es suficiente para evitar accidentes. Conducir con lluvia o con niebla hace más peligrosa la conducción. La velocidad adecuada se encuentra con toda probabilidad por debajo del máximo permitido. Debemos moderar siempre la velocidad y esta va a depender el estado de la vía, estado del propio conductor y el estado del vehículo. No circulas a una velocidad adecuada si no tienes en cuenta las condiciones de la vía, de tu vehículo y tu propio estado físico y psíquico. Mantenerse dentro de los límites no es suficiente para evitar los accidentes. Hay una serie de conceptos sobre la velocidad que en muchas ocasiones suelen malinterpretarse. Los tipos de velocidad que existen son los siguientes. Velocidad máxima, límite superior de velocidad permitido por la vía por la que circulamos, ya sea por las normas generales de circulación o por la señalización vertical u horizontal. Velocidad mínima, límite inferior de velocidad permitido para la vía por la que circulamos, ya sea basándose en las normas generales de circulación o en la señalización vertical u horizontal. Velocidad inadecuada, velocidad no adaptada a las condiciones de la vía, del tráfico, del vehículo o del propio conductor. Esta velocidad no te permitirá controlar tu vehículo en situaciones problemáticas. Generalmente la velocidad inadecuada suele ser por exceso, lo que se conoce como velocidad excesiva. Velocidad adecuada. La velocidad adecuada es aquella que te permite dominar el vehículo ante cualquier obstáculo o imprevisto. Como hemos comentado anteriormente, la velocidad adecuada no ha de basarse solo en los límites que marca la señalización, sino también que tenemos que tener en cuenta las condiciones de la vía, de nuestro vehículo y de nuestro propio estado. La velocidad excesiva reduce tu capacidad de reaccionar ante los posibles imprevistos de camino. Si siempre circulas a velocidad excesiva, que sufras un accidente es una mera cuestión de tiempo. El primer efecto de la velocidad sobre la conducción es el aumento de la distancia de detección. Cuanto más rápidamente circules, más tiempo tardarás y más espacio recorrerás antes de que tu vehículo se detenga por completo o antes de que disminuya la velocidad lo suficiente como para evitar el accidente. La distancia de detención es igual a la suma de la distancia de reacción, que es el espacio que recorres antes de pisar el freno, más la distancia de frenado, que corresponde al espacio que recorres durante la frenada. En esa ilustración podemos ver que la distancia de reacción más la distancia de frenado es lo que llamamos la distancia de detención. Es la suma de ambos tipos de distancia. Los elementos que afectan a la distancia de detención son el estado de la vía, las condiciones climatológicas, el estado del vehículo y el estado del conductor. Es muy importante adecuar nuestra velocidad al estado en el que se encuentren estos elementos. Aquí podemos ver los metros recorridos de distancia de detención. Si vamos a 50 km por hora, la distancia de detención será de 29 metros. Si vamos a 90 km por hora, corresponderá a 75 metros y si vamos a 130 km por hora, corresponderá a 136 metros. Desde que percibes el peligro hasta que pisas el pedal de freno pasa un cierto tiempo que llamamos tiempo de reacción. La distancia que recorres durante este tiempo se llama distancia de reacción. Por ejemplo, cuando vemos a un niño invadiendo la vía por sorpresa. Tu tiempo de reacción depende de los reflejos, del estado de ánimo, del nivel de alerta, de los efectos sono del alcohol y de la temperatura del interior de tu coche. Se suele considerar normal un tiempo de reacción de 0,75 segundos, durante los cuales recorrerás más o menos metros dependiendo de la velocidad a la que circules. Por ejemplo, si vas a 50 km por hora, recorrerás unos 10 metros antes de empezar a frenar, mientras que a 120 km por hora la distancia recorrida ascendería a 25 metros. Esta distancia de reacción la recorres siempre, independientemente de lo caro o de lo seguro que sea tu coche, o de lo hábil que seas al volante. Por ello, la velocidad excesiva siempre representa una mayor probabilidad de accidente para todos.
La distancia de frenado es aquella que recorre el vehículo desde que pisas el pedal del freno hasta que se detiene el vehículo. Está determinada principalmente por la velocidad a la que circulas, pero también se ve afectada por la masa del vehículo, la carga que lleves y su colocación, el estado de los frenos, los neumáticos y los amortiguadores, la existencia y funcionamiento de los dispositivos electrónicos de asistencia a la frenada, las condiciones de la vía, si está húmeda, seca, con firme, liso o rugoso, y las condiciones del entorno, que pueden ser nieve o hielo. La velocidad excesiva afecta tu capacidad de anticipación ante los posibles obstáculos. Ambos requisitos son imprescindibles para una conducción segura, especialmente en condiciones desfavorables de la vía, del vehículo o del conductor. Uno de los efectos negativos más destacados que tiene la velocidad sobre ti es que afecta tu proceso de percepción visual. A medida que aumentas la velocidad, disminuye la amplitud de tu campo visual útil. Y aquí se produce el efecto túnel. Cuanto mayor sea la velocidad, menor será tu capacidad para poder ver y analizar lo que ocurre a tu alrededor. Señales, peatones, otros vehículos, etc. Y por tanto, para poder reaccionar a tiempo y con seguridad. Por ejemplo, a 80 km por hora ya se produce una pérdida del 35% en tu eficacia visual. ¿Te puedes imaginar qué es lo que pasa cuando circulas a 150 km por hora? El exceso de velocidad dificulta nuevamente tu capacidad de anticipación. Si llevas una velocidad adecuada, podrás detectar a tiempo, por ejemplo, las intenciones de otros usuarios y tener tiempo para reaccionar y evitar el accidente. En cambio, con exceso de velocidad puede que no seas capaz de captar la situación de emergencia hasta que ya sea demasiado tarde. Los efectos negativos que tiene el exceso de velocidad sobre el conductor son bastantes. Conducir durante mucho tiempo a una velocidad elevada pone en peligro tu seguridad y la de los demás. En ella se produce la aparición de fatiga, aumenta la probabilidad de distracción y se genera un comportamiento más agresivo. En las curvas, los vehículos se someten a una serie de fuerzas que, si se desequilibran, pueden acabar por sacarlo de la vía. Si circulas a una velocidad excesiva por las curvas, el vehículo puede llegar a volverse inestable y perder su trayectoria. Cuando el suelo está mojado, cuando los neumáticos están en mal estado, aumenta la probabilidad de derrape, disminuye la capacidad de frenado y aumenta la probabilidad de accidente. Si circulas por una curva a una velocidad inadecuada o excesiva, el riesgo de sufrir una salida de la vía puede llegar a multiplicarse por 3. Circular a 100 km por hora en autovía en lugar de a 120 km por hora o a más de 140 km por hora puede representar un importante ahorro de combustible. Circular siempre a una velocidad adecuada es un hábito que te permite ahorrar dinero, además de reducir sensiblemente la contaminación. Para conseguir conducir de manera ecológica se recomienda que, al comprar el vehículo, elige entre aquellos con menor índice de consumo de combustible y de emisiones contaminantes. Haz un uso racional del vehículo, utilizando el transporte público siempre que te sea posible, especialmente en trayectos cortos. Planifica tu ruta, eligiendo los trayectos más adecuados o las vías más descongestionadas. Nunca vayas a una zona desconocida. Además, trata de compartir. Intenta ir al trabajo o salir de vacaciones en grupo, reduciendo el número de vehículos necesarios para ello. Ten un adecuado control y mantenimiento, revisando la presión y alineado de los neumáticos, cambios de aceite, filtro de aire y reglaje del motor. Además, durante la marcha, haz un uso racional del aire acondicionado y la calefacción. Lleva las ventanas cerradas, cambia marchas más largas tan pronto como te sea posible. Y para el motor del vehículo, cuando vayas a estar detenido más de 2 o 3 minutos, para el motor. Una vaca o unos soportes para esquíes afectan la aerodinámica del vehículo, por lo que no deberías instalarlos a no ser que sea realmente necesario. No lleves objetos innecesarios o pesados. La carga de uno de los factores directamente relacionados con el consumo. Asimismo, deshazte del vehículo. Asegúrate siempre de que el desagüe y la
descontaminación se realizan conforme a la ley y con el máximo respeto al medio ambiente. Ahora vamos a responder las siguientes 6 preguntas. 1. ¿Cuál es una de las principales causas de accidentes de tráfico? 2. ¿Cuáles son los tipos de velocidades que existen? 3. ¿Qué nos permiten conseguir las limitaciones de velocidad? 4. ¿Qué elementos afectan a la distancia de detección? 5. ¿Qué es la distancia de frenado? Y 6. ¿Qué se recomienda para conducir de manera ecológica? Eso ha sido todo por la sesión de hoy, chicos y chicas. Nos vemos hasta la próxima.